para continuar con la agenda del día de hoy, ¿sí? No vamos a hacer el receso que estaba previsto, perdón, por un tema de horario, que venimos un poquito atrasados, y vamos a pasar directamente al webinar 1, que es el de tecnologías de telecomunicaciones para IoT. En este webinar hay dos temas. Uno es el de redes de baja, low power ones, redes de baja potencia que son de uso específicas en IoT, y la tecnología 5G, de la cual se estuvo hablando un poco recién en el panel anterior. Va a ser moderadora de este panel eh, María Inés Robles, a la cual le doy la bienvenida. Hola María Muchas, Inés. hola, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Voy a leer tu biografía. Eh, María Inés Robles es investigadora en Fast Lab, Future Automation System and Technology Laboratory, en la Universidad de Temper, en Finlandia. María Inés sirve en el IETF como co-chair del grupo de trabajo ROL, Routing Over Low Power and Loosely Network, co-chair del directorio de IoT, miembro del directorio de ruteo y miembro del grupo de revisores del área general. Actualmente, Inés trabaja desarrollando soluciones de IoT para casos de uso pertenecientes a la industria 4.0. Inés comenzó como investigadora en el laboratorio de GridTix perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Mendoza en Argentina, en la República Argentina. Bueno, hoy estamos rodeados de mendocinos, veo. Eh, Así que, Inés, hubo un cambio en la agenda. Venía primero Alessandro Morales y luego Gustavo Giannatasio, pero le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Gustavo Giannatasio y los dejo en tu mano porque empezamos con 5G con él. Muchas bueno, gracias. muchas gracias, Oscar. Es un placer estar acá. En este webinar vamos a responder la pregunta de cómo funcionan las tecnologías más modernas de comunicaciones utilizadas en IoT y por qué la conveniencia de su uso. Muchas gracias, Gustavo y Anastasio, él nos va a presentar 5G. Gustavo es ingeniero de la Universidad UDELAR, tiene un MBA de la Universidad Católica, PMP certificado por PMI, miembro del directorio de la Sociedad IEEE de Gestión de Tecnología e Ingeniería, vicepresidente del Comité de Educación de IEEE Smart Cities, miembro del Comité IEEE Future Directions Committee, presidente del capítulo IEEE de Comunicaciones de Uruguay. Gustavo, es un placer estar acá con vos y bueno, te dejo que nos presentes 5G. Kiitos, María Mitakulu Terve. Ah, Mitaculo. Un poco de finlandés no viene mal. Bueno, muchas gracias, sobre todo a los organizadores, felicitaciones por el evento. Pasamos rápidamente a compartir pantalla. Un instante. Bueno, ¿se ve correctamente? Sí, ¿Se sí escucha se ve. correctamente? Sí. Bueno, primero, tal vez un pequeño cambio, porque es tan amplio el tema de las telecomunicaciones, que no solo hablaremos de 5G, hablaremos de 6G, sistemas satelitales, Narrowband IoT, qué sé yo, hay muchísimo para hablar. Pero bueno, empecemos. En realidad tenemos tantas tecnologías, cada una depende del alcance que le queramos dar a nuestra solución. ¿Cómo vamos a orientarnos para elegir cuál es la que más nos conviene? ¿Qué pasa con el ancho de banda? ¿Qué es lo que queremos transmitir? ¿Una operación remota de eHealth en otro país?
o queremos cubrir un vasto territorio donde tenemos poca cobertura. ¿Cómo hacemos con la energía? ¿Sí? ¿Qué pasa con cuántos dispositivos vamos a tener? ¿Qué topología? Etcétera, etcétera. Ni que hablar, la seguridad también es un tema. ¿No te podemos escuchar? No estoy en mute, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Correcto. Bueno, esta es una pequeña pauta que tiene que ver poca potencia. Sí, acá tenemos algunos sistemas que se van a hablar en el día de hoy. Larga distancia, tan larga como puede llegar a estar un satélite, por ejemplo, ¿sí? O corta distancia, proximidad, RFID, Zigbee, etcétera, etcétera. Y este es un poco el lugar que ocupa en cuanto al rango y los anchos de banda, ¿sí? Allí vemos algunos sistemas celulares, algunos de corto alcance, algunos de baja energía, etcétera. Bueno, esta es la agenda. Vamos a ver por qué tenemos que manejar estándares, cuáles son las principales arquitecturas, etcétera, los releases, algo de las modulaciones, y un comparativo que es la parte más sustancial de las distintas tecnologías. ¿Por qué estándares wireless? Bueno, es una forma de interconectar el mundo de forma que los distintos proveedores puedan establecer en toda la cadena, desde el sensor hasta el aplicativo en una pantalla, todo lo necesario para que sea compatible. Y hay algunos estándares muy relevantes como son el 3GPP, para lo que es el sistema celular, la International Telecommunication Union, la ITU, a través del IMT 2020, que también se conoce como 6G, LoRaWAN, que también se va a hablar, Sigfox, y también IEEE tiene estándares de comunicación que son utilizados ampliamente. Por ejemplo, estos son algunos que son necesarios para todo lo que tiene que ver con el Internet de las Cosas, el manejo de la seguridad, ¿sí? El manejo de Machine Learning para poder tener un eficiente uso del espectro. ¿Y dónde ocurren estos estándares? ¿Qué capas de este modelo de IoT es que ellos funcionan? Allí vemos a la derecha de la pantalla algunos bastante conocidos, otros no tanto. Y el motivo de la charla se va a basar en la parte inferior, digamos, del esquema. Esta es una dirección que les recomiendo para que accedan y vean todo el detalle, no solo de lo que vamos a ver hoy, sino de algunos otros. En el caso del Internet de las Cosas, la parte que entendemos por comunicaciones está allí indicada, y vemos Wi-Fi, Bluetooth, una serie de estándares. Pero acá les quiero comentar que hay uno muy interesante, que no es abierto, o sea, es propietario, se llama N-Ocean. Es un sistema de comunicación donde la energía del dispositivo se toma directamente del campo de radiofrecuencia. Y para ello, por ejemplo, Aruba, Hewlett Packard, tiene dispositivos Wi-Fi que se le inserta directamente en un USB el dispositivo de N-Ocean que habla con los distintos sensores que están distribuidos, por ejemplo, en una casa, sin necesidad de ningún otro tipo de alimentación, ni de pilas, ni de energía permanente, etc. Es bastante interesante, pero no podemos negar de que existen también estándares propietarios. Pero para ello, los únicos sensores que funcionan en ese sistema son los de esta misma empresa. En cambio, el resto podemos intercambiar perfectamente distintos tipos de sensores de distintos fabricantes que van a cumplir la misma función. Hablando de 5G, es una de las revoluciones más importantes, pero estamos, no diría lejos, pero estamos en camino hacia algo que hasta dentro de un par de años no va a ser una realidad en todos los países. Ya hay algunos casos de ejemplo que podemos ver, pero
sobre todo en países ultradesarrollados como China, Estados Unidos, gran parte de Europa, pero no en África y algo en la región latinoamericana. Con respecto al Internet de las Cosas, hay dos puntos foco que son las características del 5G que dan la conectividad masiva para el Internet de las Cosas, o sea que tenemos que tener una cantidad enorme de dispositivos, aunque no estén transmitiendo en tiempo real. Otro aspecto de este sistema del servicio de 5G es la baja latencia, donde la toma de decisiones depende de tiempo prácticamente real, como puede ser el de los autos sin chofer. Entonces, básicamente, estos son los dos aspectos más importantes que el 5G brinda al Internet de las Cosas. Ahora, no es lo único. En realidad, 5G está concebido con una arquitectura donde se independiza prácticamente del proveedor y pasamos de lo que sería el hardware propietario, donde tenemos una cantidad de dispositivos físicos que cada fabricante hace lo suyo, a un sistema basado en una virtualización, o sea que el software requiere un protagonismo importantísimo en todo lo que es 5G. Digamos que 5G es más software que hardware, ese es un poco el comentario. Aquí, por ejemplo, tenemos los distintos planos separados, el plano de datos y el plano de control, cada uno de ellos con controladores, que son servidores donde corren aplicaciones. Estas aplicaciones, ¿sí?, generan una cantidad de elementos que permiten que esto sea totalmente abierto. ¿Qué nos trae todo esto? Dos elementos muy importantes para lo que es el Internet de las Cosas. El primero sería la virtualización de los enlaces. Es decir, en 4G tenemos prácticamente un único enlace donde competían por la calidad de servicio, sensores, audio, video, todo lo que circula a través del sistema de comunicación. Pero en el caso de 5G, tenemos la ventaja de poder hacer circuitos virtuales donde cada uno ocupa su calidad de servicio en forma totalmente independiente. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces la analítica que estamos tratando de obtener depende muchísimo del servicio que vamos a dar. Aquí vemos un ejemplo donde las distintas variables, como son la capacidad de cómputo, la velocidad de datos, la latencia, etc., en dos casos totalmente distintos. Uno sería la parte de agroindustria, ¿sí?, el farming o el tema del seguimiento de animales, y el otro sería el smart grid, para lo que serían las ciudades inteligentes y el control de la energía. Como ven, los requisitos son totalmente distintos, y en este caso lo que podemos hacer es asignar un slice particular para manejar el tráfico de Smart Grid y otro slide totalmente distinto, independiente, que no interfiere con el anterior, para el manejo de la agricultura. ¿Por qué es importante esto de la virtualización? Porque nos permite abrir el sistema, donde allí vemos una cantidad de socios que contribuyen a una arquitectura llamada Open RAN, abreviada como O-RAN, que basa justamente este principio en tener celdas, routers de agregación, routers de core y la parte de movilidad vinculado con Internet y nuestros sensores en una forma totalmente abierta. Este es el esquema de esa arquitectura, donde tenemos en la parte superior todo lo que sería la orquestación y la automatización, conocido como el MANO, Management and Network Operation. Cada una de estas funcionalidades se puede escribir por las API que brindan las capas inferiores. Entonces, hay empresas que pueden dedicarse específicamente a lo que es la política de diseño, de configuración, ¿sí?, o de manejo de inventario, y es compatible con todo el resto del sistema, debido a que las capas se comunican entre sí y permiten que hacia abajo el controlador de la parte de radio, el controlador de la parte de plataforma, hasta finalmente llegar a la derecha, aquí,
lo que sería, lo que vemos, las torres, las antenas, todo esto es controlado en esta forma abierta, con esta arquitectura, y aquí están las características de cada uno de estos elementos que permiten separar los planos de control y los planos de usuario. O sea, partimos del mismo concepto inicial de lo que era la SDN, o sea, la virtualización de las redes, separando los servicios que van del control y del usuario. Este es un caso más fácil de entender, donde vemos los elementos de la parte de control y de datos separados con cada una de las definiciones de estas interfaces. Cada una de estas partes, ya sea para la parte de manejo, para la parte superior, para la parte de control, como para la parte de usuario, permiten establecer toda la cadena desde el centro de manejo de la tecnología hacia la radiofrecuencia y lo que vemos, digamos, físicamente como el usuario. Pero mientras tanto, para que todo esto sea posible, de vuelta, los estándares cumplen un rol crucial. Este es un esquema de marzo de este año donde muestran los distintos niveles de liberación, el 17, el 18 que están veremos, el 19 que recién se está empezando a estudiar. Y aquí vemos dónde estamos parados en agosto del 22, o sea que nos falta bastante para poder llegar a una liberación 18 de 3GPP. Sin embargo, lo que sería la 17 está prácticamente cerrado el tema. Es importante porque algunos elementos nuevos van a empezar a utilizar estos releases que aún no existen. Entonces, la investigación cumple un rol muy importante. Habíamos dicho que en algunos lugares hay redes 5G, en otros lugares hay alguna tecnología desplegada, y en otros lugares se están haciendo algunas inversiones. Como ven, en lo que sería África, India, hay inversión. Sin embargo, en lo que es Europa y Estados Unidos, y China naturalmente, hay una serie de redes funcionales, esto es a junio del 2022. Y estos son los datos concretos de 5G con algunas mediciones de velocidad de bajada, de velocidad pico y velocidad de subida. Como ven, Corea figura aquí como preponderante. Sin embargo, hay recientemente, en las últimas semanas, algunas mediciones hechas en sistemas de China que a su vez superan estos valores. Es interesante tener en cuenta, digamos, cómo está distribuido, y si logramos ver algún país nuestro por acá, creo que está complicado. No aparece. Bien. Hablamos de 5G. Vimos un poco cuál es la arquitectura, la importancia del slicing, la importancia del Open Radio Access Network. Pero ya se está hablando de 6G y de 7G. Esto es un tema, digamos, filosófico, a qué le llamamos 6G, pero hay algunas aspiraciones, como pueden ser las siguientes. Los requisitos que pretende resolver el 6G de aquí a 3 años están resumidos a la izquierda en rosado. Y en la parte anterior se habló mucho de la inteligencia artificial, del machine learning. Bueno, todo esto, para que estos requisitos de 6G se cumplan, debe aplicarse esta tecnología de inteligencia artificial y machine learning para poder controlar, manejar la radiofrecuencia, la sincronización e incluso los circuitos no terrestres satelitales. Ahora, ¿qué indicadores pretende dar la aspiración? Aquí se ven un poco en esta curva de radar, donde requieren una gran eficiencia, una confiabilidad muy grande, una latencia muy baja, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es un deseo que probablemente en 2 años ya sea algo común. ¿Y dónde se aplicaría? Vemos aquí 3 casos que están realmente cerca nuestro, lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. Aquí dice Metaverse, vamos a ver por qué. Más adelante vamos a comentar una aplicación de Metaverse en lo que es el manejo del Internet de las cosas para la salud electrónica y las operaciones remotas de pacientes.
Y estos son un poco los casos que va a apuntar 6G. No nos olvidemos que existen otros sistemas de comunicación. Por ejemplo, Wi-Fi 7 o IEEE 802.11be tiene algunas características que son bastante interesantes, sobre todo con relación a los anchos de banda que utiliza y las velocidades. Fíjense qué velocidades tan importantes se alcanzan. En este comparativo se pueden ver las distintas velocidades obtenidas por las versiones 6 y Wi-Fi 7. Como ven, Wi-Fi 7 sigue creciendo cada vez más y llega un momento de que va a poder ser posible utilizar esto en algunos casos bastante concretos. O sea, no es descartable, no es que Wi-Fi ya pasó, se va a poder seguir usando. En particular, Wi-Fi se integra directamente con 5G y también con LPWAN, con LoRaWAN. Aquí tenemos, este es un pequeño obsequio que les dejo, un par de documentos que muestran esta integración de forma tal de que es totalmente transparente el roaming entre los distintos sistemas. Por ejemplo, un vehículo que viaja en una zona que está cubierta por 5G y pasa a una zona de mejor cobertura por Wi-Fi, porque hay una planta petrolera en el medio ahí de la Pampa, que tiene un sistema de Wi-Fi. Entonces, el vehículo hace un roaming automático, porque hay una integración completa, ¿sí? Este es otro elemento también, esto tiene que ver con IEEE, es la NGMN, New Generation Mobile Networks. También tienen un white paper que explica cómo es esta integración. Y adentro de esto van a encontrar algunos casos de uso de 6G. Pero si nos focalizamos más íntimamente en lo que es IoT, 5G tiene la gran ventaja de la definición concebida para IoT, que es el Narrowband IoT, que ya arranca en versiones anteriores, ¿sí? Ya no es necesario 5G, pero 5G lo mejora. Permite una cantidad enorme de conexiones. ¿Por qué? Porque transmiten pocos datos. Esto no es, el Narrowband IoT no es para controlar un vehículo sin chofer, es para el manejo de temperatura, humedad, vaciado de un contenedor, los ejemplos que hemos visto en los temas anteriores. El nivel de batería que utiliza dura una enormidad de años. Hay distintas formas de manejar este espectro de Narrowband IoT. Puede ser en banda, en una banda de guardia, al costado del ancho de banda, o dedicado en forma permanente. Y es aplicable para la movilidad IoT, y puede competir con LPWA. Los estándares que manejan para Narrowband IoT fueron definidos por el ITU. Acá están las resoluciones, no sé si se pueden ver estas resoluciones, y acá, digamos, se desarrolla todo lo que es la utilización de estos beneficios que da el Narrowband IoT. También hay un curso recomendable para lo que son los estándares, no solo de 5G, sino completos, con un entrenamiento orientado también al Internet de las Cosas. Está en Coursera, esta es otra recomendación que le podemos dejar. ¿Qué le brinda este Narrowband IoT? No demasiadas cosas, sobre todo es muy útil para un despliegue masivo, ¿sí? Bueno, hablando de los releases, ya desde la finalización del 17, pero profundamente vinculado con el release 18 del 3GPP, está lo que sería el New Radio 5G Lite. ¿Qué es esto? Bueno, esto es algo entre el Narrowband IoT, ¿sí?, y el radio completo de ultra low latency, ¿sí?, para despliegues masivos del estilo de manejo de video en 5G. Entonces es algo que está intermedio. Y aquí en esta gráfica se puede ver un poco cuáles son las expectativas de utilización de este New Radio Lite comparado con el Narrowband IoT, ¿sí? Está, digamos,
es algo intermedio entre extrema velocidad y utilización masiva de datos de baja requerimiento. Vamos a dar demasiado rápido este tema de LoRa porque tengo entendido que después se va a desplegar. Un poco cómo se superpone con el celular, las características de largo alcance, baja potencia, seguro, mucha capacidad y bajo costo. Acá es algo interesante de mostrar con respecto a 5G, cuál es la utilización de potencia. Vemos que 5G está realmente utilizando una potencia poco menos que desmedida. Sin embargo, lo que es Narrowband IoT, e incluso LoRa, tienen una bajísima utilización, consumo de potencia, ¿sí? Allí vemos a la derecha un Arduino con el módulo de LoRa de precios totalmente accesibles. Pero de vuelta, hay algunos propietarios, como este señor, que es en Ocean, lo hablamos al principio, que se alimenta por la misma radiofrecuencia, o sea, toma de la radiofrecuencia del aire para funcionar sin baterías de ningún tipo. Entonces, si hablamos de potencia, bueno, este estaría en un extremo y en el otro estaría 5G. Pero ¿por qué 5G no es un problema? Porque muchas veces lo podemos utilizar en lugares donde hay energía disponible. Por ejemplo, en el entorno de una fábrica, ¿sí? De la industria 4.0, etc. No insistiremos en esto, pero hay una distinción entre lo que es LoRa y LoRaWAN. LoRaWAN tiene que ver con la parte de red, y LoRa tiene que ver con la parte inferior, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, lo que sería la capa de radiofrecuencia, o sea, la parte física, por así decirlo, donde está la parte de LoRa insertada en la capa física, y arriba en lo que sería la parte de acceso con las distintas clases de servicio. Una arquitectura LoRaWAN incluye servidores, no solo el sensor en el extremo remoto de los dispositivos, sino la utilización de habilitadores de la red, el servidor para conectarse y los servidores de aplicación. Todo esto a través de un enlace seguro con determinadas claves, ¿sí? Las distintas clases son, la clase A sería la que está posibilitando al sensor dormir durante unas horas hasta que surge la necesidad de transmitir. Un ejemplo puede ser un contenedor de basura que solo cuando llega al 50% de llenado, ahí se despierta y empieza a transmitir. Bueno, esto requiere un determinado tratamiento en el uplink y en el downlink. El otro sería una transmisión frecuente, que se hace, por ejemplo, todas las horas. Es un tratamiento totalmente diferente y utiliza unos señalizadores que son los beacons. Y finalmente estarían los de clase C, que son donde, por ejemplo, tenemos energía disponible y no hay ningún problema en estar transmitiendo todo el tiempo, donde estaría siempre encendido. La seguridad está garantizada a través del manejo de claves que vienen embebidas primero en el dispositivo inicial, con un diálogo con el servidor de aceptación de ingreso, donde se intercambian claves y luego se generan claves de sesión a través del resto de los servidores, de forma tal de que tenemos una encripción AES, la más potente de 128 bits, que garantiza que el almacenamiento que se va a recibir de ese sensor está totalmente asegurado, encriptado. Una característica bastante particular es la modulación chirp, que viene a ser pulso de radar de alta intensidad comprimidos. Es una frecuencia, ¿sí?, que, como ven abajo en la gráfica, va cambiando con el tiempo. Acá está representado, por ejemplo, ese tipo de modulación, donde hay un preámbulo, que son frecuencias que van de menor a mayor, un cierto número de veces, luego hay una señal de sincronismo, que es una frecuencia que va inversa, de mayor a menor, y finalmente viene el intercambio de información. Todo esto se utiliza para poder sincronizar y manejarse en un ambiente de muy baja señal. Y esto es una visualización de cómo se verían, por ejemplo, a la izquierda está la parte de enganche, sincronización y preámbulo, y a la derecha se ve lo que es la modulación. Esta modulación se decodifica
a través de una operación de conjugación compleja de la señal que se logra mezclando la señal recibida con frecuencias ya sea de subida como de bajada. Y a partir de allí se pueden decodificar. Se logra ver un poco a la derecha cómo está identificado el preámbulo, cómo está la delimitación de trama, y finalmente los distintos datos. Cada dato está representado por esa modulación con un tinte más espeso que el resto de las frecuencias. Este es un caso típico de esta modulación. Va a depender mucho de lo que es el spreading factor. Ese spreading factor tiene que ver con cómo empleamos esa variación de frecuencia. Aquí, por ejemplo, se ve, en realidad hay representado un spreading factor de 9, 10, 11 y 12. En este caso, en el mismo ancho de banda de 125 kHz, hay determinados tiempos que es el que demora en pasar de la frecuencia más baja a la frecuencia más alta. Cada uno de estos casos permite generar distintas velocidades de datos. Bueno, no vamos a entrar en esto, es un esquema de un transmisor. Semtech es el creador de esta tecnología, y hay muchas aplicaciones, como puede ser todo lo que es energía, parking. No vamos a entrar en demasiado detalle, lo vamos a ver en las preguntas. Este, por ejemplo, es un caso real donde se controla la iluminación de la ciudad de Montevideo a través de LoRa. Y aquel es otro caso donde se controla al ganado, ¿sí? Empleando LoRa. Una buena noticia es que hay una cuenta gratis para probar algunos pilotos que permiten hasta 30 dispositivos ser probados en una forma de piloto sin ningún costo adicional de ningún tipo, y luego cuando se pasa a una producción ya después se puede contratar un proveedor de servicio. Otra buena noticia que hay es que Semtech y Sierra se han unido, con lo cual el espectro que va desde lo que sería el LP, LoRaWAN, Narrowband IoT, se unifican. Por lo tanto, esta unión, que fue agosto 23, piensen cuándo fue, esta noticia es importante porque daría una amplísima cobertura para poder tener todo tipo de conectividad donde sea posible 5G, donde sea posible LoRaWAN, todo en un mismo dispositivo. Ahora pasamos rápidamente a algunos comparativos. Estos comparativos, ahí vemos LP-WAN y ahí vemos la parte de celular. Como ven, están bastante orientados a distintas capacidades. Esto con respecto a Bluetooth, ¿sí? Ahí tenemos un comparativo de barras donde se ve un poco el costo, los costos, cómo están distribuidos. El gateway es bastante caro con respecto al otro. Este es un comparativo de LoRaWAN con 5G, con casos críticos para IoT, y el otro con casos masivos. En realidad, esta es una definición, digamos, de la tecnología, que a mí tal vez me puede llegar a convenir utilizar LoRaWAN para casos masivos, o si son casos críticos, como puede ser el manejo de vehículos sin chofer, donde yo manejo las latencias y tengo condiciones críticas de servicio, probablemente me incline por 5G. Entonces, la balanza está en cuál de los dos lados me paro, va a depender un poco de las aplicaciones. Aquí tenemos un comparativo de LoRaWAN con respecto a Narrowband IoT. ¿Sí? Les dejo un instante. Esta presentación la vamos a compartir posteriormente porque los tiempos no nos dan. Y no podemos terminar sin hablar de otras aplicaciones de comunicaciones para IoT, como son los satélites. Hay satélites de muy baja altura. Ahí a la izquierda tenemos el área que cubren, ¿sí? No estamos hablando de un manejo satelital geoestacionario, pero podemos ver que hay vehículos de baja altura que pueden interactuar directamente con el sensado de IoT.
Y Eutelsat en Europa, Eutelsat IoT First, ya lanzó una aplicación que permite la utilización de sensores que se comunican directamente con los satélites. Esta no es 5G, esto no es otra cosa que LoRaWAN satelital, ¿sí? Hay un consorcio formado por una cantidad de empresas que están allá abajo indicadas, Eutelsat, CENNET, Track Azure y WIID, que permiten una red interoperable satelital y LoRaWAN. O sea que ya nos fuimos de los sensores que están en el suelo midiendo la temperatura y la humedad del terreno, nos fuimos a poder conectar todo eso a un satélite. Algunas aplicaciones satelitales, fabricación, agricultura de precisión y la parte de infraestructura. Este es el esquema donde vemos en rojo lo que sería el enlace LoRa. O sea, sí, se va del nodo directamente a un satélite de baja órbita, que cuando pasa cerca, él tiene un gateway de LoRa. Cuando pasa cerca de una estación que lo puede captar, esto está pasando varias veces al día, descarga esos datos y van a parar a la nube, donde el acceso desde el usuario le permite cubrir el Amazonas, por ejemplo, por decir un ejemplo. Y esos servicios satelitales, en realidad, como habíamos comentado, tienen una cantidad de soluciones dependiendo si es un vehículo, por ejemplo, un dron que está recogiendo información, o un satélite que no está en una órbita estacionaria, etc. Cada uno de ellos puede tener su sistema satelital. Interesante de observar es que para poder dar este servicio, los satélites se comunican entre sí utilizando un vínculo óptico. Ahí se muestra un poco el láser que permite la comunicación. Y si hablamos de costos, en 15 países ya se está dando este servicio, en la última, el último año, 2021, donde vemos que por $110 por mes, ¿sí? Tenemos un servicio cuyo hardware es de $600. O sea, los costos están bajando tremendamente. Y uno puede llegar a pensar de que, ¿por qué no manejar toda esta tecnología para el Internet de las cosas? Con respecto a las velocidades, allí se ve algún comparativo de las velocidades de subida y bajada. Y esto puede ser útil si uno tiene que manejar un sistema de videocámara, por ejemplo, donde el refresco de pantalla depende bastante del ancho de banda que tenga. Y en Brasil, en particular, ya hay un consorcio, que esto el 15 de agosto anunció, que va a dar servicios de IoT desde el sensor a un satélite IoT en Brasil. En realidad son varios satélites, no es un satélite. O sea que si pensamos que con 5G y con LP-WAN estábamos cubiertos, bueno, tenemos un competidor nuevo. Aquí, por ejemplo, un caso de uso es La Cuna, una empresa que tiene un sensor que transmite directamente a un satélite formado por esos consorcios que están en la parte superior, que son de Inglaterra, y de vuelta, todo esto baja a una estación terrena que lo sube a una nube, y de la nube yo puedo acceder desde mi celular. Entonces, es para dar un rastreo satelital de vehículos con una cantidad de ventajas respecto a lo que es el rastreo satelital. Esto está dedicado al IoT, donde puedo medir una cantidad de variables muy importantes. Por ejemplo, esta misma empresa tiene para la agricultura, ¿sí? Cobertura, ahí se figuran un poco los sensores, que se comunican directamente con los satélites. La Agencia Espacial Europea lo anuncia, y si alguien tiene interés en profundizar el tema de los satélites, aquí es una publicación totalmente gratuita de EEE, donde hay una cantidad de temas referidos a todo lo que es las comunicaciones 5G, y en particular una de ellas está dedicada a lo que es el satélite. Por eso el símbolo de obsequio. Los invito a que ingresen allí y bajen su documentación.
También se habló de lo que es la inteligencia artificial y el machine learning. Bueno, en 5G tiene un rol tremendo, porque todo esto, desde la aplicación hasta los controladores locales, todos utilizan, ¿sí?, estas tecnologías que permiten que uno tenga los slices. Allí figuran 3 slices marcados en negro, rojo y naranja. Recuerdan para qué eran, ¿no? Para separar los servicios y que no haya colisión entre ellos. Y todo esto es posible gracias a la utilización del aprendizaje en el mejor uso de las frecuencias a través de la inteligencia artificial. Para ser más bizarro, vamos a tratar un último tema, y con esto concluimos. ¿Qué tiene que ver lo que es el metaverse y dónde está situado para lo que son el Internet de las cosas? Uno dirá, caramba, ¿y ahora cómo hacemos con todo esto? ¿Qué es lo que el metaverse implica? Bueno, blockchain, reconstrucción 3D e Internet de las cosas. Allí, señores, lo ven, está el Internet de las cosas. Este es un curso de 101 blockchain que los invitamos a participar. Y aquí el ejemplo final de dónde se utiliza lo que sería el Internet masivo, por un lado, la parte de baja latencia hacia el metaverse, y el manejo desde un médico hasta una clínica donde esos pacientes pueden ser atendidos en forma totalmente remota, utilizando una arquitectura de gemelo digital. O sea, el individuo tiene su gemelo digital, lo cual puede ser representado perfectamente en ese metaverse, y el médico opera directamente sobre ese gemelo digital. Para los que les interesa el tema del 5G, hay educación y entrenamiento gratuito, hay blogs en lo que es la Sociedad de Comunicaciones, para lo cual les obsequiamos estos regalos. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Excelente presentación, Gustavo, muchísimas gracias, la verdad que muy completa. ¿Tenemos preguntas? Si está bien para vos. La primera pregunta: en muchos sitios hablan de despliegue 5G, pero en la realidad se trata de 4.5G. ¿Hay algún caso de implementación y despliegue de 5G puro, digamos, en Latinoamérica y el Caribe? Sí, hay muchos casos. Eso fue motivo de una charla anterior que dimos en Panamá, y basta mencionar que el primer servicio comercial de 5G en Latinoamérica fue en Uruguay. Eso fue hace 4 años, donde se brindó despliegue de 5G en la zona sur de Uruguay. Es un piloto, digamos, no se extiende a todo el país, pero sirvió a modo de piloto para probar la tecnología. Y hay varios casos de uso, en este momento no los tengo en forma de memoria, pero prometo hacerles llegar los casos de uso en Latinoamérica, que si bien no son muchos, se está avanzando. Con lo cual la pregunta es muy al lugar, ¿no? Es correcta la pregunta, pero sí, hay casos. Ok, muchas gracias. La siguiente sería: en esta presentación menciona que si me desplazo en el vehículo autónomo con 5G y en el camino hay un Wi-Fi de mejor cobertura, mi vehículo cambia la conexión Wi-Fi. ¿Qué tipo de seguridad Wi-Fi se tiene para evitar daños a dicha red o a los usuarios de la misma? Bueno, los sistemas de seguridad de 5G y de Wi-Fi son complementarios. En ambos está la utilización de claves, por eso la integración que mencioné en 2 publicaciones justamente tratan el tema de cómo dar un sistema seguro de roaming entre un sistema celular, por así decirlo, y un sistema de Wi-Fi, ¿sí? Esas 2 publicaciones concretamente hablan de cómo lograr esa integración de roaming que sea segura. Ok, genial, muchas gracias. La tercera pregunta: ¿cómo se ve el desarrollo de 5G frente al advenimiento de 6G? Bueno,
6G. 6G estamos hablando de la liberación 18 del 3GPP, y eso está un poco inmaduro aún. Yo creo que el tiempo va a dar la razón a que 5G va a tener un despliegue más, más inmediato, y que con pequeñas variaciones de software se va a lograr el pasaje a 6G. Pero todo eso está en discusión. Como vieron, las gráficas de la liberación 18 están bastante adelante en el tiempo, y no es forma de saber cuándo se va a llegar a un acuerdo para que se libere esa reglamentación de 6G. Pero todos aspiran a que se mejore. Es una especie de mejora continua del 5G. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuál sería su respuesta a la idea de que la radiación del 5G te fríe la cabeza? Bueno, de eso es difícil hablar porque están las dos bibliotecas. En realidad, el nivel de radiación que cualquier sistema de radiofrecuencia ejerce sobre el cuerpo humano está reglamentado por un organismo internacional. Hasta donde se ha probado, por un lado no existen evidencias concretas, y sobre todo no hay suficiente experiencia con lo que sería el 5G para poder medir. Entre otras cosas, la proximidad de los sistemas celulares al cuerpo son una fuente de, digamos, de disturbio del sistema celular, especialmente cerca del cerebro. Sin embargo, la orientación de las antenas es tal que la radiación se logra minimizar hacia el individuo. Todos estos valores, hay un organismo internacional que recomienda cuáles son los máximos valores de radiación que puede recibir los distintos órganos del ser humano. El problema es que eso no sé si se controla en cada país. Por ejemplo, en Finlandia no sé si hay un organismo que, por más que diga la reglamentación del organismo internacional respecto a las radiaciones, indica que tiene que ser un campo electromagnético inferior a un determinado valor. Ahora, la pregunta es, ¿alguien lo mide? Entonces, no sabría decirlo, pero esto se utilizó mucho como motivo, no sé si decirlo político, pero para oponerse a una evolución tecnológica que no hay evidencia concreta de que haya habido algún trastorno verificable. Ok, muchas gracias. Yo tengo también algunas preguntas. Yo tengo entendido que ahora hay mucho advenimiento de redes privadas de 5G en sectores industriales. Correcto. Según su opinión, ¿qué cantidad de implementación debería ser open source de las redes privadas de 5G para sectores industriales? Es una pregunta que tiene doble respuesta. Por un lado, si uno busca una seguridad en una planta que no puede tener fuga de información de ningún tipo, puede llegar a tener elementos particulares, ¿sí?, que no sean necesariamente open source, por así decirlo. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de licenciamiento de una aplicación que busca patrones curiosos de que está sucediendo algo, como ya se mencionó antes, a través de la inteligencia artificial, uso de casos normales, caramba, este motor está haciendo demasiado ruido y no es normal que haga este ruido. Entonces, esa aplicación de inteligencia artificial no tiene por qué ser de open source. Lo que sí puede ser open source es la distribución de la arquitectura en cuanto al manejo del plano del usuario, de los datos del usuario y el plano de control. Pero las aplicaciones que van arriba de todo, ¿sí?, que se integran con las APIs de todo este sistema abierto, pueden ser propietarios perfectamente. Y hay un caso bastante concreto que ni tiene por qué mencionarse como una 5G privada, pero en un ministerio, que yo no estoy autorizado a revelar cuál, la falta de el licenciamiento de una solución propietaria causó que hubiera un ataque. Entonces, ¿a qué punto es importante que ciertas empresas
privadas que se especializan en forma propietaria a la resolución de problemas de seguridad, siga. Yo creo que va a continuar. Van a haber aplicaciones propietarias, pero que van a correr utilizando toda la infraestructura. Lo que es importante del 5G privado es el manejo de la frecuencia, el manejo de la latencia, todo lo que hace el sistema abierto. Pero de allí, encima de esto, en la capa de aplicación, podemos tener perfectamente una aplicación propietaria. Genial, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, según su opinión, ¿qué casos de uso no estarían cubiertos por 5G? Casos de uso que no estén cubiertos. Ujú. Bueno, es una pregunta interesante por lo siguiente. Como vimos, había dos áreas. Una era la de despliegue masivo. Ese despliegue masivo se utilizaría a través del Narrowband IoT y con perfeccionamiento en cuanto al desempeño en la utilización de 5G respecto a 4G. Y por otro lado están los sistemas de baja latencia. Entonces, en el caso de manejo de vehículos sin chofer, es importantísimo el tema este de la baja latencia. Entonces, mientras no garanticemos una cobertura que tenga baja latencia en todos los puntos de una ciudad donde pueda haber un accidente, de pronto funciona en una zona y en otra no. Entonces el conductor no tiene la certeza si está pasando por un lugar donde la cobertura le garantiza una latencia tan baja que él sabe que está viniendo un vehículo que él no lo está viendo, pero que está viniendo un vehículo de su lado derecho y que va a tener que hacer algo. En cambio, si va a otra zona donde esa cobertura no es tan perfecta, puede no funcionar. Entonces, hasta tanto no haya un despliegue uniforme, no podemos pensar en la utilización de vehículos autónomos en forma así abierta. Por ejemplo, en carreteras. Si nosotros tenemos en una carretera que cubre una distancia importante, tenemos que asegurar que todos los puntos de esa carretera tengan una latencia equivalente, lo cual depende de la cantidad de radiobases que tengamos y de toda la infraestructura. O sea, hay casos donde todavía no estamos en condiciones de brindar total seguridad. Ok, genial, muchísimas gracias. ¿Y cómo sería la sinergia entre 5G y los sistemas satelitales en la región? ¿Cómo, en su opinión? ¿Cómo lo ve? Por ejemplo? Esto está evolucionando en forma muy rápida. En Inglaterra ya vimos que hay casos y esto depende de la aplicación que uno vaya a dar. Por ejemplo, si uno va a utilizar en Finlandia un sistema satelital, tal vez la extensión del terreno y la cantidad de comunicaciones existentes convencionales no justifiquen. Pero si uno piensa en el Amazonas o piensa en zonas de África que no tienen cobertura, no es impensable que esto pueda tener una buena solución. Por lo pronto, en Brasil ya vimos que hay una empresa que declaró en estos días que está en condiciones de ofrecer un servicio satelital para el Internet de las Cosas. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Gustavo, una vez más, muchísimas gracias por la excelente presentación. Aprendí un montón y la verdad que fue muy interesante. Si Es no hay un más sistema preguntas, muy complejo porque tiene muchas vertientes. Si uno quiere solamente hablar de 5G, hubiera sido posible, pero es demasiado técnico. Entonces yo preferí dar un enfoque de utilización y sobre todo ver un panorama amplio de qué podemos hacer con el Internet de las Cosas. sí, me gustó cómo también combinabas diferentes tecnologías como LP1, Wi-Fi, todo eso, y los satélites también. Así que, Gustavo, muchísimas gracias nuevamente. Y paso a Oscar Giudice. Gracias, María Inés. Gracias, Gustavo y Anastasio. Realmente preciosa, me encantó tu presentación. Me encantó, me gustó mucho, no solamente digamos, la variedad del mundo de las telecomunicaciones que mostraste que está disponible en IoT, sino que las presentaste como tecnologías complementarias, cuando por lo general se presentan como
tecnologías antagónicas o competitivas depende de la camiseta del proveedor que te pongas, ¿no? Entonces, te agradezco mucho esta visión, así sin un sesgo comercial, digamos, ¿no?